trabajé para la empresa familiar durante 12 años, solo para que mi papá se la diera a mi hermana. Pero el karma tenía otros planes. Dios, no puedo creer que en realidad esté escribiendo esto. Mis manos están temblando y no estoy segura si es de enojo o puro agotamiento, pero necesito sacarlo de mi pecho antes de explotar. Déjame darte una vista completa de los últimos 20 años de mi vida. Imagina dedicar cada momento de tu vida a algo que creías que era tu destino, solo para que te lo arrebaten las personas que se supone te amaban más. Sí, esa es mi vida en resumen. Soy Elena, tengo 36 años. Y hasta hace poco, era la heredera aparente de Harley & Sons, un negocio de joyería que ha estado en mi familia durante 3 generaciones. Mi abuelo lo empezó con nada más que un pequeño préstamo y una gran cantidad de determinación. Lo construyó desde cero, convirtiéndolo en uno de los nombres más respetados en joyería personalizada de nuestra ciudad. Luego mi papá lo tomó, y bajo su liderazgo, expandimos a 3 ubicaciones. Y yo, he estado respirando, comiendo y durmiendo con este negocio desde que tenía la edad suficiente para ensartar cuentas. Recuerdo estar sentada en el regazo de mi abuelo cuando tenía 5 años, viendo cómo hacía magia con las piedras preciosas. A los 15, pasaba todos los veranos y fines de semana en la tienda aprendiendo todo lo que podía. No fui al baile de graduación porque teníamos un pedido grande. Me salté la fiesta de graduación de la preparatoria para ayudar con el inventario. Mi papá, Thomas, siempre me decía, Elena, un día todo esto será tuyo. Tú eres la que realmente entiende lo que este negocio significa para nuestra familia. Yo le creí. ¿Por qué no lo haría? Lo decía tan a menudo que se volvió un mantra en nuestra casa. Mi hermana menor, Francesca, nunca mostró ningún interés en el negocio. Siempre estaba más preocupada por los chicos y las fiestas que por aprender sobre cortes de diamante o márgenes de ganancia. Así que planeé toda mi vida alrededor de eventualmente tomar el control de Harley & Sons. Estudié negocios con una especialización en gemología en la universidad. Incluso rechacé la oportunidad de estudiar en el extranjero porque no quería estar lejos de la tienda tanto tiempo. Después de la universidad, trabajé para otra empresa de joyería durante 2 años para ganar algo de experiencia externa. Pero en cuanto mi papá insinuó que me quería de vuelta, dejé todo y corrí a regresar. Durante los siguientes 12 años, puse todo mi corazón y alma en el negocio familiar. El negocio prosperaba y yo estaba muy orgullosa de lo que habíamos logrado. Era la mano derecha de mi papá, su socia no oficial. Todos, desde nuestros empleados hasta nuestros clientes, asumían que yo tomaría el control cuando mi papá se retirara. Qué ingenua fui. Debería haber sabido que no debía confiar en promesas y suposiciones. Debería haberlo puesto por escrito, porque de un solo golpe, todo por lo que había trabajado, todo lo que había sacrificado, me fue arrebatado. Y lo peor de todo, fue entregado a mi hermana distanciada en bandeja de plata. La misma hermana que no le había importado nuestra familia ni el negocio en 15 años. Pero me estoy adelantando. Déjame contarte sobre Francesca y cómo empezó todo este desastre. Ahora, déjame contarte sobre Francesca, mi querida hermanita. Y por querida, me refiero al tormento de mi existencia. Francesca es 3 años menor que yo, pero parecería que es de otro planeta. Mientras yo estaba ocupado aprendiendo los entresijos del negocio familiar, Francesca estaba siendo Francesca, siempre la niña salvaje, la rebelde, la que pensaba que las reglas estaban hechas para romperse. Al crecer, Francesca era la típica niña problemática, faltaba a clases, se escapaba por la noche, salía con chicos que nuestros padres desaprobaban. Pero de alguna manera siempre lograba salirse con la suya. Era frustrante. A mí me castigaban una semana por olvidar lavar los platos. Pero Francesca podía llegar a casa borracha a las 3 de la mañana y no recibía más que una simple reprimenda. Cuando Francesca cumplió 18 años, fue como si se hubiera encendido un interruptor en su cerebro. De repente decidió que la universidad no era para ella. No, Francesca quería encontrarse a sí misma y explorar el mundo, lo que sea que eso signifique. Todavía recuerdo esa noche como si fuera ayer. Francesca de pie en nuestra sala diciéndole a nuestros padres que iba a dejar la preparatoria y se mudaría con su novio perdedor, Rick. Mamá estaba llorando. Papá estaba rojo de la cara, con las venas sobresaliendo de su frente. Papá le dio un ultimátum, ir a la universidad o irse. Y Francesca eligió irse.
Escupió veneno diciendo que no nos necesitaba, que la familia de Rick era mucho mejor que la nuestra de todos modos. Así que Francesca empacó sus cosas y se fue. Qué bueno, pensé. Ahora podría enfocarme en el negocio sin que su drama arruinara todo constantemente. Pero, por supuesto, no podía ser tan simple. 6 meses después, ¿adivina quién apareció en nuestra puerta? Sí, Francesca. Resulta que la vida con Rick no era el cuento de hadas que pensaba. Uno pensaría que se sentiría arrepentida, ¿verdad? Tal vez disculparse por todas las cosas horribles que dijo. No, no nuestra Francesca. Entró como si fuera dueña del lugar, esperando ser recibida con los brazos abiertos. Papá se mantuvo firme. Le dijo que las condiciones no habían cambiado. Si quería ser parte de esta familia, tenía que ir a la universidad y obtener un título. Pero Francesca, siendo Francesca, no pudo tragarse su orgullo. Hizo otro berrinche, diciendo tonterías sobre cómo estábamos reprimiendo su creatividad o algo así. Y luego se fue de nuevo. Esta vez juró que nunca volvería. ¿Y sabes qué? Por primera vez en su vida, Francesca cumplió su palabra. Durante los siguientes 15 años, no fue más que un fantasma en nuestra familia. La veíamos en algún evento familiar ocasional, una boda de un primo, el funeral de un abuelo, pero eso era todo. Aparecía, hacía un poco de conversación y desaparecía de nuevo. Escuchábamos fragmentos sobre su vida por otros familiares. Al parecer, iba de un trabajo a otro, sin establecerse, siempre persiguiendo la próxima gran cosa, nunca comprometiéndose con nada. Típico de Francesca. Mientras tanto, yo estaba trabajando como loco en el negocio familiar, semanas de 60, 70 horas eran la norma. Me perdí bodas de amigos, cancelé vacaciones, puse mi vida personal en pausa, todo por Harley & Sons. ¿Y sabes qué? Estaba feliz de hacerlo porque este era mi futuro, mi legado. Avancemos hasta hace aproximadamente un año. Papá había estado luciendo un poco mal por un tiempo, pero todos lo atribuimos al estrés y a que estaba envejeciendo. Luego, de la nada, colapsó en el trabajo. Un ataque al corazón, uno severo. Nunca había estado tan aterrorizado en mi vida, viendo a papá en esa cama de hospital conectado a todas esas máquinas. Los doctores no eran optimistas. Dijeron que necesitaba hacer grandes cambios en su estilo de vida o la próxima vez tal vez no tendría tanta suerte. Supongo que enfrentarse a tu propia mortalidad le hace algo a una persona, porque papá empezó a hablar de hacer las paces, específicamente con Francesca. Traté de disuadirlo. ¿Por qué abrir viejas heridas? ¿Por qué invitar de nuevo ese drama a nuestras vidas cuando ya estábamos lidiando con tanto? Pero papá fue firme. Quería reconciliarse con Francesca antes de que fuera demasiado tarde. Así que hizo la llamada y, para sorpresa de todos, Francesca aceptó venir. Espero que ella haya cambiado. Quizás 15 años de experiencia en el mundo real le hayan hecho entrar en razón. Francesca apareció en el hospital con lágrimas en los ojos y llena de disculpas. Se veía diferente, más madura. Supongo que por primera vez tenía el cabello de un color normal. Y no estaba vestida como si fuera a un festival de música. Papá estaba en las nubes. Hubieras pensado que la hija pródiga había regresado por la forma en que él actuaba. Todos esos años de ausencia, todas las cosas hirientes que ella había dicho, olvidadas en un instante. Me revolvió el estómago, pero me mordí la lengua. Esto no se trataba de mí, me dije a mí misma. Se trataba de la salud de papá, de reducir su estrés. Así que me comporté bien. Sonreí y asentí mientras Francesca nos deleitaba con historias de sus aventuras en los últimos 15 años. Resistí la tentación de señalar que, mientras ella andaba descubriéndose a sí misma, yo era quien mantenía a flote el negocio familiar. Me tragué mi resentimiento cuando papá la miraba con esos ojos adoradores, como si todavía fuera su princesita que no podía hacer nada mal. Francesca no habló mucho de su vida personal durante esa primera visita. Todo eran declaraciones vagas sobre crecer y aprender valiosas lecciones de vida, lo que sea que eso signifique. No mencionó un novio ni un trabajo, y ninguno de nosotros preguntó. Todos estábamos demasiado ocupados caminando sobre cáscaras de huevo, temiendo decir algo equivocado y hacer que se fuera corriendo otra vez. Después de que se fue, papá era como un hombre nuevo. Su color mejoró. Estaba más energético.
Los doctores estaban asombrados por su progreso. Y por supuesto, él lo atribuyó todo al regreso de Francesca. Porque, obviamente, la hija que había estado ausente por 15 años era más importante que la que había estado a su lado todo el tiempo. Unas semanas después, Francesca volvió a visitar. Esta vez no vino sola. Trajo a un hombre, su prometido, Benedict. Ahora, déjame contarte sobre Benedict. Imagina a todos los niños mimados de fondo fiduciario que hayas conocido. Júntalos a todos en una persona, y tienes a Benedict, ropa de diseñador, un reloj que probablemente cuesta más que los autos de la mayoría de las personas y una sonrisa que gritaba, nunca he trabajado un solo día en mi vida. Resulta que Benedict era hijo de un pez gordo en la industria de la comida rápida. Su familia era dueña de una cadena de restaurantes. Y según Francesca, estaban forrados en dinero. No podía dejar de hablar de cómo llevaban 3 años saliendo, de cómo Benedict la había conquistado y de cómo estaban planeando una gran y lujosa boda. Y mis padres, se lo tragaron todo. Mamá ya estaba hablando de los planes de boda. Y papá, bueno, papá miraba a Benedict como si hubiera colgado la luna. Aquí estaba el yerno exitoso que siempre había querido, envuelto y entregado por su hija pródiga. Debía haberlo visto venir. Debía haber sabido que esta repentina reaparición, esta conveniente reconciliación era demasiado buena para ser verdad. Pero estaba demasiado ocupada siendo la hija obediente, la responsable, la que no causaba problemas. Si tan solo hubiera sabido entonces lo que sé ahora, si tan solo me hubiera dado cuenta de que esto era solo el comienzo de la mayor traición de mi vida. ¿Conoces esa sensación cuando todo tu mundo se desmorona a tu alrededor, cuando todo en lo que siempre has creído, todo por lo que has trabajado, simplemente se evapora? Sí, bienvenido a mi infierno personal. Fue unas 3 semanas después de la gran revelación de Francesca y Benedict. Papá había estado actuando raro, todo secreto y nervioso. Pensé que estaba planeando algún tipo de sorpresa para Francesca porque, claro, eso era lo lógico. Ahora todo giraba en torno a la preciosa Francesca. Pero ni en mis peores pesadillas podría haber imaginado lo que realmente estaba ocurriendo. Papá me llamó a su oficina una mañana. Recuerdo que pensé que se veía nervioso, lo cual era extraño. Thomas Harley no se ponía nervioso. Siempre era la imagen de la confianza, el patriarca inquebrantable. Pero ese día, ni siquiera podía mirarme a los ojos. Mi padre me dijo que iba a darle el negocio a Francesca y Benedict, no solo una parte, no solo traerlos como socios, sino el negocio completo. Todo el trabajo de mi vida entregado a mi hermana separada y a su prometido presumido en bandeja de plata. Pensé que estaba teniendo un derrame cerebral. La habitación empezó a girar y no podía respirar. 12 años de mi vida, incontables sacrificios, todas esas promesas se esfumaron así, de la nada. Cuando finalmente encontré mi voz, le pregunté, ¿por qué haría esto? ¿Por qué me traicionaría así? Su respuesta me hizo querer gritar. Romper cosas, quemarlo todo. Dijo que ellos serían más capaces que yo. ¿Más capaces? Yo, la persona que prácticamente había estado dirigiendo este negocio durante años, la persona que había modernizado nuestros sistemas, ampliado nuestro alcance, duplicado nuestras ganancias, y él pensaba que estos 2 recién llegados serían más capaces. ¿Quieres saber su otra razón? Pensaba que sería una bienvenida agradable para la familia. Un regalo para Francesca y Benedict. Un regalo, el trabajo de mi vida como un regalo. Traté de razonar con él. Incluso sugerí que fuéramos todos socios, aunque la idea de trabajar con Francesca y Benedict me provocaba ganas de vomitar. Pero papá no cedió. Su decisión estaba tomada. Tuvo el descaro de decirme que podía quedarme en mi puesto actual, trabajando bajo las órdenes de Francesca y Benedict, como si alguna vez pudiera rebajarme a eso, como si pudiera soportar verlos destruir todo lo que había construido. Salí de esa oficina siendo una persona diferente, la hija obediente, la heredera trabajadora. Ella murió ese día. En su lugar quedó esta cáscara amarga y enfadada de una mujer que escribe a extraños en internet porque no le queda nadie más. Corté todos los lazos ese día, con papá, con mamá, con Francesca, con el negocio, con todo. ¿Sabes cuál es la peor parte? Francesca y Benedicto ni siquiera tuvieron la decencia de fingir sorpresa. Aceptaron su regalo con sonrisas de satisfacción, como si lo hubieran estado esperando todo el tiempo. Tal vez lo habían hecho.
Tal vez esto fue su plan desde el principio. Volver a meterse en la familia, fingiendo ser amables. Todo para que pudieran colarse y robarme mi derecho de nacimiento. Todavía recuerdo la cara presumida de Francesca mientras abrazaba a papá, agradeciéndole por esta increíble oportunidad, como si tuviera idea de qué hacer con ella. Como si no hubiera pasado los últimos 15 años flotando de una carrera mediocre a otra mientras yo construía este negocio hasta lo que es hoy. Benedicto, ni siquiera empieces con Benedicto. Tuvo el descaro de acercarse a mí después, con toda su falsa simpatía y condescendencia, diciéndome que tenía muchas ganas de trabajar conmigo y que estaba seguro de que tenía mucho que enseñarle sobre el negocio. Quería arrancarle esa sonrisa perfecta de la cara. Salí de ahí y nunca miré atrás. Ni siquiera limpié mi oficina. Que ellos lo hicieran. Que vieran la evidencia de mis años de arduo trabajo mientras lo destruyen todo. La depresión ni siquiera empieza a describir lo que estaba pasando. Era como si hubiera perdido una parte de mí, como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y arrancado mi corazón, dejándome este vacío doloroso y profundo. Bloqueé a Francesca en todas las redes sociales, pero eso no detuvo a amigos y familiares mutuos de enviarme capturas de pantalla de sus publicaciones, siempre con algún comentario como, ¿deberías ver esto? O, ¿puedes creerlo? Como si quisiera ver cómo presume su nueva vida, jugando a ser empresaria en la compañía que yo construí, posando en mi oficina, hablando de nuevas direcciones emocionantes para el negocio. Ahí estaba ella en eventos de la industria. Debería haber estado yo, relacionándome con contactos que cultivé durante años. Y ahí estaba Benedicto, siempre a su lado, con esa cara de gato que se comió el canario. Tuve que detener a los pocos amigos que me quedaban de enviarme esas actualizaciones. Les dije a todos, familia, amigos, conocidos lejanos, que no quería saber nada de Harley y Sons. En lo que a mí respecta, esa parte de mi vida estaba muerta y enterrada. Me lancé desesperadamente a buscar trabajo, buscando algo, lo que fuera, para distraerme del inmenso vacío en mi vida. Pero no fue fácil. Todo mi currículum estaba construido en torno a Harley y Sons. Cada entrevista era como echar sal en la herida, teniendo que explicar por qué dejé el negocio familiar sin maldecir a mi familia era una tortura. A medida que pasaban los meses, traté de reconstruir mi vida. Nuevo trabajo, nuevo apartamento, nuevos amigos que no sabían nada de mi pasado. Traté de crear un mundo para mí mismo que no tuviera nada que ver con Harley y Sons, nada que ver con mi familia. Pensé que finalmente estaba empezando a seguir adelante. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Porque justo cuando pensé que lo había dejado todo atrás, justo cuando pensé que me había liberado de ellos, volvieron arrastrándose. 8 meses, eso fue lo que logré mantenerme alejado del desastre que era mi familia. Y luego, así de repente, todo se vino abajo. De nuevo, era una tarde de martes, lo recuerdo porque acababa de llegar a casa de mi nuevo trabajo, un puesto de gestión media que estaba tan por debajo de mis habilidades que casi resultaba cómico. Estaba calentando una triste cena en el microondas cuando sonó mi teléfono, un número conocido. Era papá. O mejor dicho, era una enfermera usando el teléfono de papá. Al parecer, había tenido un infarto, uno grave. No estaban seguros de que pasaría la noche. En contra de mi mejor juicio, me encontré corriendo hacia el hospital. La ironía no me pasó desapercibida. La última vez que había estado en un hospital fue por el corazón de papá. Eso había llevado al gran regreso de Francesca y al comienzo de mi pesadilla. ¿Qué nuevo infierno me traería esta visita? Me preparé mientras caminaba hacia la UCI, listo para lo peor, listo para ver a Francesca y Benedicta allí, desempeñando el papel de la hija y yerno devotos. Pero cuando llegué a la habitación de papá, me llevé una sorpresa. No estaban. Mamá estaba allí, parecía que había envejecido una década en los últimos 8 meses. Pero no Francesca, no Benedict, solo el constante pitido de las máquinas y el inquietante silencio de un hospital por la noche. Ni siquiera tuve que preguntar. La expresión en el rostro de mamá lo decía todo. No se habían presentado. Ni siquiera habían llamado. Por un momento, sentí una retorcida sensación de satisfacción. ¿Ves lo que pasa cuando confías en las personas equivocadas? Pero ese sentimiento rápidamente dio paso a una rabia familiar. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? Me senté con papá toda la noche, viendo cómo su pecho subía y bajaba,
escuchando el pitido rítmico del monitor cardíaco. Tenía tantas emociones contradictorias. Sentía que podría explotar. Rabia por lo que me había hecho, miedo de que pudiera morir, amargura porque, a pesar de todo, aún me importaba. No fue hasta la mañana siguiente cuando papá finalmente despertó. Se veía viejo, frágil, nada como el hombre fuerte y confiado que había gobernado nuestra familia y nuestro negocio con mano de hierro. Por un segundo, casi sentí lástima por él, casi. Pero entonces empezó a hablar y todos esos sentimientos que había intentado enterrar durante los últimos 8 meses volvieron de golpe. Me contó todo. Cómo Francesca y Benedict poco a poco se habían distanciado después de tomar control del negocio, cómo habían dejado de visitarlo, dejado de llamarlo, cómo habían ignorado sus preocupaciones sobre la compañía, diciéndole que se relajara, que tenían todo bajo control. Cuando tuvo el infarto y el hospital los llamó, dijeron que estaban demasiado ocupados para venir, demasiado ocupados destruyendo mi empresa, sin duda. Me quedé allí escuchándolo desahogarse y no sentí nada, ni satisfacción, ni reivindicación, solo un cansancio profundo porque incluso ahora, después de todo, él todavía no lo entendía. Estaba más molesto por la traición de Francesca que por lo que me había hecho a mí. Pero entonces dijo algo. Me dijo que había cometido un error, que nunca debió haberle dado el negocio a Francesca y Benedict, que quería arreglar las cosas. Y así, de la nada, me ofreció el negocio de vuelta, dijo que quería que yo me hiciera cargo para arreglar las cosas, que confiaba en mí para salvar el legado de nuestra familia. Quería reírme. Quería gritar. Quería decirle exactamente en dónde podía meterse su oferta. Pero una parte de mí, el pequeño comerciante que aún amaba ese negocio a pesar de todo, se animó al escuchar sus palabras. Mentiría si dijera que no había soñado con este momento en mis horas más oscuras, imaginando que mi papá entraba en razón y me rogaba que volviera. Pero ahora que realmente estaba sucediendo, no sabía cómo sentirme. Me quedé sentado ahí por lo que parecieron horas, dándole vueltas en mi mente. Mi papá me miraba, sus ojos suplicantes, luciendo más vulnerable de lo que jamás lo había visto. Al final, no fue realmente una elección. Ese negocio estaba en mi sangre. Había sido mi vida entera durante tanto tiempo que la idea de que alguien más lo manejara, especialmente Francesca y Benedict, me enfermaba físicamente. Si había una posibilidad de salvarlo, tenía que intentarlo. Así que acepté. No por él, no por la familia, sino por mí, por la parte de mí que aún creía en lo que habíamos construido, que aún sentía orgullo por el nombre Harley. Sabía que todo se iba a desmoronar, pero ni siquiera yo estaba preparado para el huracán categoría 5 que estaba a punto de estallar en mi vida. Todo comenzó con una llamada telefónica. Estaba en la oficina, mi oficina, revisando los libros y tratando de entender el desastre absoluto que Francesca y Benedict habían hecho con nuestras finanzas. El teléfono sonó y casi no lo contesté, pero algo me dijo que debía hacerlo. Era Francesca, y estaba furiosa. He oído a la gente hablar del enojo antes, enojo frío, enojo caliente, enojo justificado. Pero lo que escuché en esa llamada fue pura, desenfrenada rabia. Gritaba, maldecía. Hizo acusaciones que harían sonrojar a un marinero. ¿Cómo me atrevía a ganarme de nuevo el favor de papá? ¿Cómo me atrevía a robarle su empresa, suya? Como si hubiera hecho algo para merecerla, como si no se la hubieran entregado en bandeja de plata mientras a mí me echaban a la calle. La dejé despotricar. Y cuando finalmente se quedó sin palabras, le dije con calma que si tenía un problema, lo resolviera con papá. Después de todo, fue su decisión. Eso la hizo callar rápidamente. Pero, por supuesto, no podía terminar ahí. Oh, no. Francesca tenía que llevarlo un paso más allá. Ella y Benedict se presentaron en la oficina al día siguiente sin previo aviso, entrando como si fueran dueños del lugar, lo cual, supongo, hasta hace poco lo eran. Y antes de darme cuenta, estaba cara a cara con Francesca, devolviendo cada golpe con la misma intensidad. Benedict intentó ser el mediador, trató de razonar conmigo como si tuviera algún derecho, como si no fuera parte del problema. Lo callé tan rápido que su cabeza debió haber dado vueltas. Al final, fue seguridad quien nos separó. Mi seguridad, llamada por mi asistente para sacarlos de mi oficina. La expresión en la cara de Francesca cuando se dio cuenta de que ya no tenía ningún poder aquí, bueno, mentiría si dijera que no fue satisfactorio. Francesca me miró, su rostro una mezcla de furia e incredulidad.
Escupió que esto no había terminado, que me pelearía en cada paso del camino, que nos veríamos en la corte. Solo sonreí y le dije adiós con la mano. Que lo intentara. Yo tenía la verdad, la justicia y un rastro de papeles que probaban su mala gestión de mi lado. ¿Qué tenía ella? ¿Un sentido de derecho y un prometido rico? Por favor. Pero Francesca, como siempre, no se iba a rendir sin luchar. Intentó de todo. Apelaciones llorosas a papá, intentos de poner a otros miembros de la familia en mi contra, incluso una amenaza legal mal hecha que cualquier estudiante de primer año de derecho podría haber derribado. Todo llegó a un punto crítico aproximadamente un mes después de que recuperé el control. Francesca apareció sola en mi apartamento. Esta vez, sin rastro de Benedict. No estaba ahí para disculparse. Oh, no, Francesca no hace disculpas. Estaba ahí para pedir un trabajo para ella y Benedict. Casi me reí en su cara. Después de todo lo que habían hecho, después de cómo me habían tratado a mí, cómo trataron a papá, ¿esperaban que les diera trabajo? Resultó que Benedict no era el chico dorado que había fingido ser. El negocio de su familia estaba en problemas, en grandes problemas. Estaban al borde de la bancarrota. Toda esa ropa elegante, ese reloj caro, pura ilusión. Estaban desesperados, y en su desesperación, acudieron a la misma persona a la que habían traicionado. Ironía. Mi nombre es Francesca. Le dije a Francesca que lo pensaría, no porque lo estuviera considerando realmente, sino porque quería saborear ese momento. Quería que se retorciera, que sintiera una fracción de la incertidumbre y el miedo con los que yo había vivido durante 8 meses. Después de que se fue, me serví una copa grande de vino y me senté a reflexionar sobre la situación. La parte rencorosa de mí, una parte que había crecido considerablemente en el último año, quería rechazarlos de inmediato, verlos luchar como yo había luchado. Pero la empresaria en mí, la parte que había sido educada para siempre buscar oportunidades, vio potencial, no en Francesca y Benedict como personas, no confiaría en ellos ni para manejar un puesto de limonada en este momento. Pero sí en la información que podrían proporcionar, en las conexiones que aún podrían tener. Al final, decidí no contratarlos. El riesgo era demasiado grande, la confianza demasiado rota. No podía tenerlos en mi empresa, no podía darles ninguna ventaja que pudieran usar para intentar volver a colarse. Pero les ofrecí un salvavidas, un pequeño contrato de consultoría, suficiente para mantenerlos a flote, pero no tanto como para que estuvieran cómodos, y con suficientes condiciones para mantenerlos bajo control. Con esa última pieza del rompecabezas en su lugar, finalmente podría empezar a avanzar, a enfocarme en reconstruir el negocio, en estar a la altura del legado que mi abuelo había comenzado y mi padre había continuado. No ha sido fácil. El daño que Francesca y Benedict hicieron en esos 8 meses fue extenso, pero lo estoy arreglando poco a poco. El negocio está comenzando a prosperar nuevamente. La salud de papá ha mejorado. No ha vuelto a ser el de antes, no creo que lo sea nunca, pero está mejor. A veces viene a la oficina, ofrece consejos. Mamá también está por aquí. Creo que finalmente se da cuenta de la verdad de lo que pasó, de lo mucho que todos cometieron errores. Ella está tratando, a su manera, de enmendar las cosas. Francesca y Benedict, lo último que supe, todavía estaban luchando. El trabajo de consultoría que les doy los mantiene fuera de la ruina total, pero está lejos de la vida de lujo que habían imaginado. No sé si alguna vez volveré a confiar completamente en mi familia, si las heridas sanarán de verdad. Pero si sé esto, soy más fuerte ahora, más sabia, y no voy a dejar que nadie me quite lo que es mío de nuevo. La joyería Harley y Sons está de nuevo donde pertenece, en mis manos. Y esta vez, ahí se va a quedar.